que les diera el tema de vasculitis y síndrome de Raynaud. Entiendo que es la clase de patología quirúrgica, entonces vamos a enfocarlo un poquito más hacia esto. Yo soy el doctor Diego García, soy médico internista, soy médico reumatólogo. Eh, para empezar, este tema es algo complejo, ¿no? Para darle un tiempo tan corto como una hora. Cada vasculitis, pues prácticamente es una clase que tiene eh, una gran gama de manifestaciones clínicas, entonces es muy poco probable verla en este momento de forma rápida. Las vasculitis prácticamente nos vamos a enfocar a que son enfermedades sistémicas. En ocasiones, pues son manifestaciones muy sucintas que pueden llegar a manifestarse como únicamente fatiga, únicamente alguna lesión en la piel, o lo que francamente podemos ver en muchas ocasiones y es lo que causa mucha confusión, en las cuales termina el angiólogo viendo a varios de estos pacientes de forma inicial, en las cuales se manifiestan como zonas isquémicas distales, lesiones en la piel que son isquémicas, úlceras isquémicas, bueno, no isquémicas como tal, úlceras, lesiones moradas, violáceas en la punta, en las regiones acrales, que son las zonas distales de los dígitos o de los dedos, de la nariz, de las orejas, de todo esto. Manifestaciones como vasculitis que pueden dar dolores abdominales intermitentes. Muchas de estas son aquel paciente que tiene una manifestación a un abdomen quirúrgico que ya viene de 3 cirugías y no encuentra la razón de por qué sigue. Pues en esos momentos estamos hablando ya de un proceso que puede ser autoinmune o una vasculitis de tipo sistémico, ¿de acuerdo? Las vasculitis, pues hay que tomar en cuenta que pueden ser de diversas causas, inflamatorias, autoinmunes, asociadas a infecciones, eh, idiopáticas en algunos casos, pero finalmente pues son enfermedades sistémicas que si no se controlan pueden dar lugar a afección a cualquier nivel del organismo, ¿de acuerdo? Básicamente, pues va a ser fatiga lo que vamos a encontrar, lesiones en la piel, úlceras, dolores de cabeza, fiebre, dolor articular, dolor muscular, pérdida de peso de forma súbita y que tiene aproximadamente meses de evolución. Eh, en caso de úlceras de difícil control, en caso de dolores abdominales, son dolores que van y vienen y son de forma intermitente y pueden empeorar con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Este mes es muy importante, al menos para los reumatólogos, porque es el mes de las enfermedades autoinmunes. Entonces, pues prácticamente vemos todas las enfermedades, ¿no? ¿Qué es la vasculitis en general? La vasculitis es el término en el cual hablamos de la inflamación de la pared de los vasos, ¿ok? Cualquier vaso puede ser susceptible de inflamarse. Van vasos capilares, vénulas, todo. Vasos más grandes, la aorta como tal, vasos del sistema nervioso central. Y pues los mecanismos van a ser la acumulación en el sistema en la pared arterial o vascular de complejos inmunes o inmunocomplejos o la invasión directa de las paredes vasculares por patógenos infecciosos. Eso se ve muy común sobre todo en vasculitis del sistema nervioso central secundarias a las infecciones por tuberculosis. Algunas, la sífilis anteriormente daba lo que eran las gomas sifilíticas que llegaban a ocasionar vasculitis a nivel de la aorta, causando en ocasiones aneurismas, perforación y la muerte del paciente, ¿no? Desde el término patológico, pues hablamos de que hay destrucción inflamatoria de los vasos sanguíneos. Al momento de hacer un corte histopatológico, pues vamos a encontrar células inflamatorias, lo que le llamamos una reacción leucocitoclástica, que también puede llegar a aparecer, alteración de las membranas elásticas. El mismo proceso inflamatorio hace que la pared vascular se adelgace y puede llegar a formar muchos aneurismas, que es alguna de las manifestaciones que se presentan en este tipo de enfermedades con el paso del tiempo. Puede haber necrosis fibrinoide en la pared del vaso, isquemia, oclusión o trombosis por el mismo proceso inflamatorio. Puede llegar a ocasionar esto. Ruptura y hemorrágica también puede llegar a aparecer. Desde el punto de vista de la reumatología, pues es un proceso clínico patológico caracterizado por la destrucción inflamatoria de los vasos sanguíneos, que resulta en la oclusión o destrucción del vaso o isquemia de los tejidos que van a irrigar este vaso, ¿de acuerdo? Muchas de estas pueden ser localizadas, la gran mayoría son sistémicas. Como ustedes pueden ver en la imagen que tenemos aquí, pues podemos tener desde infartos cerebrales, lesiones carotidias, pueden causar aneurismas,
pueden causar infarto al miocardio, por ejemplo, la vasculitis, lo que es el síndrome de Kawasaki o la enfermedad de Kawasaki, puede dar afección coronaria, sobre todo en niños, aneurismas aórticos a cualquier nivel, que pueden romperse, causar muerte súbita o procesos isquémicos también relacionados a la inflamación de los vasos del sistema mesentérico. Lo más común, lesiones periféricas, vasculares, digitales en las extremidades y finalmente gangrena también puede llegar a aparecer en algunos casos. ¿Ok? Es muy importante reconocer que no es un proceso muy distinto a lo que es la aterosclerosis. Por ejemplo, vean este esquema en las cuales, pues bueno, ustedes ya deben de conocer un poquito cómo es el vaso. Tiene la adventicia, la lámina externa elástica, la media, la interna, la íntima, todo esto, ¿ok? Lo que es el ateroma, esto se va a formar en la pared, en el lumen del vaso, fuera de. Sin embargo, los procesos tipo vasculitis, vean cómo hay un infiltrado inflamatorio dentro de la pared del vaso, ocasionan que se engruese la íntima. Esto lo pueden llegar a degenerar y ocasiona que se adelgace y es lo que puede llegar a generar los aneurismas, ¿ok? Vean todo el infiltrado que hay celular, que son células inflamatorias, y esto es lo que finalmente va a ocasionar el proceso de vasculitis y va a llegar igual a un proceso isquémico. A diferencia de la aterosclerosis, que es un proceso intraluminal, que también tiene cierto grado de inflamación. A diferencia de una vasculitis, que es una inflamación más severa, en aterosclerosis hablamos de una enfermedad aterosclerótica con un proceso que antes se conocía como metainflamación, es decir, una inflamación muy pequeña pero constante, a diferencia de la vasculitis, que es una inflamación grave, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la pared del lumen, el lumen arterial o vascular colapsó, secundario a que el proceso inflamatorio que había aquí alrededor del vaso ocasionó que esto se rompiera y es un hematoma. Y esto ocasionó que finalmente el vaso colapsara. Eso es lo que llega a pasar en algunos pacientes que tienen aneurismas y que finalmente se rompen o disecan el vaso y llegan a causar isquemia distal y por lo tanto un infarto a la zona distal al vaso irrigado. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a dividir las vasculitis? Para fines prácticos, desde el punto de vista de los cirujanos, lo que más alcanzan a ver son vasculitis de vasos grandes, ¿ok? O de vasos medianos que pueden llegar a afectar lo que es el intestino, generalmente, como es la poliarteritis nodosa en ocasiones. Afecciones ya de grandes vasos puede ser la enfermedad de Takayasu, que es la enfermedad que se conoce como enfermedad sin pulsos. Vasculitis de mediano calibre, también las coronarias, la enfermedad de Kawasaki. Y ya de pequeños vasos son las vasculitis que se asocian a inmunocomplejos, que estas pueden afectar prácticamente cualquier sitio, riñón, dar hemorragia alveolar, dar aneurismas en las venas pulmonares o arterias pulmonares también. Y estas son mediadas por complejos inmunes, lo que le llamamos las vasculitis asociadas a ANCA, lo que antes le conocían como la enfermedad de Wegener o la enfermedad de Church-Strauss, que actualmente ya el nombre es vasculitis asociada a granulomatosis o poliangiitis asociada a granulomatosis o poliangiitis asociada a granulomatosis y eosinofilia, ¿de acuerdo? O la poliarteritis microscópica o poliangitis microscópica también, que no tiene granulomas a diferencia de las otras dos. Estas pueden afectar normalmente riñón y afectan pulmón. Esto es lo que le llamamos el síndrome riñón-pulmón, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esto, pues lo que hay que solicitar es ANCAS o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ¿de acuerdo? Otras enfermedades que van a dar vasculitis de pequeño vaso es el lupus, la enfermedad por IgA. Aquí, ojo con el IgA, es una enfermedad que puede dar mucho dolor abdominal. Se ve más comúnmente en niños, aunque también puede aparecer en adultos. Y son pacientes que tienen dolor abdominal de repetición. En ocasiones pueden llegar a tener también perforaciones por ruptura de aneurismas o por las lesiones isquémicas que genera el intestino. Es muy característico en niños, sobre todo este tipo de pacientes pueden llegar a tener dolor testicular. Entonces, es un diferencial ante un dolor testicular en un niño, pues una vasculitis por IgA también, que se puede confundir con una torsión testicular, ¿de acuerdo? Las crioglobulinopatías o vasculitis por crioglobulinas previamente se veían más asociadas a hepatitis C o hepatitis B en menor frecuencia, VIH también raro, o también asociadas a las otras enfermedades autoinmunes. Estas pueden afectar cualquier sitio del cuerpo, ¿de acuerdo?
la enfermedad de Wood-Pasteur, que estaba sobre anticuerpos contra la membrana basal. Esto principalmente afecta a lo que es el riñón. Entonces, da pocas lesiones en la piel, algo que impacte desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Es más afección hacia el nivel del riñón, ¿de acuerdo? ¿Cómo las dividimos nosotros entonces? De vasos grandes, que es la arteritis de Takayasu o enfermedad sin pulsos. Esta es en mujeres jóvenes, sobre todo con ascendencia asiática o de esa región. Aquí en Veracruz es un poquito más común la arteritis de Takayasu. La arteritis de células gigantes, que se va a dar en pacientes ya añosos, más de 50, 60 años. Ambas van a tener marcadores inflamatorios elevados, PSG, PCR elevados. La vasculitis de medianos vasos, como es la panarteritis nodosa o polarteritis nodosa, que previamente se asociaba a hepatitis B o hepatitis C. Actualmente ya ha bajado mucho la incidencia de estas dos enfermedades, entonces puede ser idiopática. La enfermedad de Kawasaki, que se da más en niños, la enfermedad de Buerger, que se da más en pacientes o personas fumadoras, que también actualmente ha disminuido mucho la incidencia, y las de pequeño vaso, que pues son las asociadas a ANCAS, las que clásicamente se describen, ¿de acuerdo? Algunas otras vasculitis que pueden afectar cualquier vaso son el síndrome de Behçet, que puede dar úlceras, sobre todo a nivel oral, úlceras también a nivel genital, y también se asocia mucho a aneurismas abdominales o aneurismas pulmonares, lo que es el síndrome de Behçet. Esto es más en lo que es la ruta de la seda, en pacientes que son de esa zona, Turquía, son los que más llegan a presentar esto, pero pues no es rara tampoco. Vasculitis de un solo órgano, cuando se afecta nada más puede ser la piel, que puede afectar algún sitio nada más, aortitis aislado, la aorta. Entonces, pues como ustedes pueden ver, son varias las enfermedades. El punto es saber detectarlas y saber cuando hablamos ya de un proceso sistémico y no irnos nada más por una lesión que aparece quizás en la piel, que es lo más común. ¿Por qué? Porque eso podría confundir y retrasar un diagnóstico oportuno para el paciente. Previamente también la aortitis se asociaba a sífilis, sin embargo también ahorita ha bajado bastante la incidencia de sífilis, entonces ya es poco menos común verlo. Algunas vasculitis se pueden asociar a cáncer también, entonces siempre hay que abordar bien al paciente para ver que no tenga una enfermedad oncológica subyacente. Estos que ven aquí son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Este es un patrón periplasmático y este es un patrón citoplasmático. Esto se da en pacientes que tienen afección renal y afección a nivel pulmonar como hemorragia alveolar. Y bueno, pueden dar otros síntomas como pseudotumores, pero bueno, para fines de esto que es patología quirúrgica, es poco útil ahorita que lo conozcan. Es un tema muy complejo todo esto. Aquí lo importante es que sepan nada más que pues son inmunocomplejos. A diferencia de unas vasculitis mediadas por lupus que tienen muchos complejos, las mediadas por ANCA son pausinmunes. ¿A qué nos referimos con el término pausinmune? A que tiene pocos complejos inmunes, a diferencia de otras enfermedades, ¿de acuerdo? La epidemiología de este tipo de vasculitis, ok. La arteritis de células gigante, como ya les había dicho, más de 50 años, la mediana de edad hablan de 72 años, más común en mujeres, eh, generalmente en pacientes que vienen de Europa o pacientes caucásicos, y la incidencia pues es baja, aproximadamente hablan de 240 por millón. Es poco común, la verdad, aquí en México, pero pues hay que sospechar en aquellos pacientes que tengan claudicación mandibular, pérdida súbita de la audición, ataques isquémicos transitorios de forma recurrente o enfermedad vascular cerebral en la cual no se encuentra una causa obstructiva clara, ¿de acuerdo? La arteritis de Takayasu, como ven, la incidencia es una de 3 en 1.000.000. Mujeres, la mayoría, la diferencia es que es 9 a 1, la mayoría son asiáticos o con ascendencia asiática, menos de 40 años. Es la famosa enfermedad sin pulsos, puede afectar prácticamente todos los órganos también. Sin embargo, son pacientes que pueden tener atrofia muscular o lesiones isquémicas en un lado, pérdida súbita de la visión unilateral. Es raro que sea bilateral, pero bueno, en este tipo de mujeres, sobre todo, vamos a sospechar en esta enfermedad que es la arteritis de Takayasu. El síndrome de Behçet, que también va de 3 a 1.000.000, más común en personas de Turquía o que tienen ahí relación con la ruta de la seda. La panarteritis nodosa, que es prácticamente 1 a 1. Aquí menciona que es ligero predominio masculino, la verdad es que es 1 a 1 prácticamente. La enfermedad de Kawasaki, más en niños, sobre todo también con ascendencia asiática. Y la granulomatosis de Wegener, que son también muy raras este tipo de enfermedades, 8.5 en 1.000.000, ¿de acuerdo?
Las características que vamos a tener prácticamente para fines prácticos, pues todas pueden afectar grandes arterias, que son las más comunes, la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, que son las más comunes que nos puedan dar este tipo de lesiones, ¿ok? Los diferenciales que hay que hacer en esos pacientes es, el paciente tiene una enfermedad sistémica, descartar obviamente que sea una enfermedad de tipo obstructiva, ver si tiene otros síntomas sistémicos, ver si no hay afección a otros órganos, ver si hay fatiga, si hay fiebre, si hay historia de dolor articular, de dolor muscular, ver que no haya datos de procesos hipercoagulables, policitemias en este caso, ver que no tenga el paciente una neoplasia de fondo, ver que no tenga datos de paraproteinemias, amiloidosis, linfomas también, o alguna enfermedad distinta como sarcoidosis, periodema gangrenoso, enfermedades renales que también pueden ocasionar calcifilaxia y la misma calcifilaxia puede ocasionar vasculitis, ¿de acuerdo? Entonces el diferencial es amplio, pero hay que sospecharlo y conocerlo, no irse con la idea de, es una úlcera, es un problema secundario a una vena o una arteria de tipo isquémico u obstructivo. Ajá, esta es la ciencia en esto, ¿de acuerdo? Hay esquemas muy, cuadros de algoritmos en los cuales podemos basarnos, sobre todo para ir viendo ante un proceso de inflamación vascular, qué es lo que pudiéramos tener en cuanto al abordaje. Lo primero es ver al paciente que tiene datos de isquemia, ¿no? Si es el síndrome, el síntoma que tenemos, si tenemos un vaso que estamos sospechando que está inflamado, lo primero que hay que hacer es, aquí no lo menciona, pero hay que hacer un ultrasonido Doppler. En el ultrasonido Doppler, lo que podemos ver es el ensanchamiento de la pared del vaso, es decir, se van a ver una cosa que se llama como donas, y aquí va a disminuir el calibre del vaso, el cual va a ser largo, a diferencia, y no va a tener una pérdida súbita de un solo lado, va a ser concéntrico, es decir, todo el vaso va a estar inflamado y la pared va a estar un poco más gruesa. Eso es lo que se puede ver en un ultrasonido Doppler, ¿de acuerdo? Esto también, el gold standard sería estrictamente una angiografía, en la cual es un proceso invasivo, en el cual, por medio de contraste, podemos ver si hay un proceso inflamatorio en el vaso, ¿de acuerdo? La otra son angiotomografías o angioresonancias, ambas con muy buena sensibilidad y especificidad, sobre todo en pacientes en los cuales, pues, no se va a hacer una angiografía de entrada, ¿ok? Lo demás es, ya tenemos esto, vamos a descartar que no sea un proceso asociado a ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que no haya datos de crioglobulinemia, es decir, que haya crioglobulinemia, sobre todo en pacientes que tengan hepatitis C, hepatitis B, lupus, síndrome de Sjögren, donde podemos ver esto, que no tenga datos de enfermedad por IgA, que esto también es un poquito más común en niños, sobre todo en pacientes que tengan dolor abdominal o dolor testicular, ¿de acuerdo? La otra son aquellas que se asocian nada más a afección en la piel, que podemos tener datos por medio de patología que nos hablan de leucocitoclasia o que hay una vasculitis necrotizante, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que ante una lesión, una úlcera que no sana posterior a tratamiento, eh, se vuelve a hacer, no mejora a pesar de un tratamiento bien llevado, a pesar de curaciones, a pesar de medidas de compresión. Entonces, hay que empezar a pensar en este tipo de enfermedades. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar una biopsia con un punch, se toma, se manda a valoración por patología con la sospecha diagnóstica y de acuerdo al patrón, pues es lo que vamos a ir viendo si tenemos datos de leucocitoclasia o de vasculitis necrotizante. ¿De acuerdo? Aquí son imágenes de angiografía, por ejemplo, en vasculitis, aquí es una arteritis de Takayasu. Vean cómo el callado aórtico está dilatado. Esto nos habla de que hay afección. Acuérdense que esta enfermedad afecta sobre todo el tronco aórtico, la vasculitis de Takayasu. Vean aquí cómo a nivel del riñón hay disminución del calibre por angiografía. Y aquí en las extremidades inferiores, vean cómo se adelgazan prácticamente todos los vasitos. Y esto pues nos habla de que hay un proceso vascular sistémico, en este caso vasculitis de Takayasu. A veces se dilata tanto la aorta que puede dar insuficiencia aórtica este tipo de pacientes y lo que requieren son reemplazos valvulares, al menos en el caso de la arteritis de Takayasu, ¿de acuerdo? Ojo, las arteritis de las temporales, si bien afectan a gente de mayor edad y normalmente afectan arriba de lo que son las carótidas o de la temporal, por ejemplo, pueden llegar a tener afección a vasos de la aorta, ¿ok? Aquí vemos también cómo el arco aórtico, las ramas que salen, se van estrechando. Esto es lo que se ve en una angiografía.
Así como se ve en la angiografía, se puede ver en las reconstrucciones que se pueden hacer por angioresonancia o angiotomografía, ¿de acuerdo? Vasculitis de arterias de mediano tamaño, como la panarteritis. Aquí, por ejemplo, vemos el lecho esplácnico. Bueno, esto es a nivel mesentérico. Vemos cómo hay pequeños arrozareamientos. Vemos estos sitios en los cuales está disminuido el calibre también de este lado. Y eso es lo que ocasiona la inflamación vascular. A nivel de la histopatología, vemos cómo el vaso está colapsado totalmente, vemos el infiltrado inflamatorio, y vemos cómo se va colapsando la pared, ¿ok? Con necrosis fibrinoide, que eso es lo que se le llama, se le conoce, ¿ok? Entonces, vean cómo es una inflamación a nivel del vaso, ¿ok? Podemos tener lesiones que a simple vista podemos tener esto que se llama lívido reticular, que es como una red que aparece como si fuera un paciente muerto. No sé si han visto un muerto alguna vez y vean cómo se forma esta como red. Esto se llama lívido reticular. Muchos pacientes que tienen lívido reticular ameritan una valoración más extensa para descartar que tengan enfermedades autoinmunes, ¿ok? Eh, esta es una úlcera en un sitio no típico de insuficiencia arterial, no típico de insuficiencia venosa, que no ha tenido buen control, pues entonces hay que ir a sospechar causas. Si ustedes ven una úlcera así que no ha mejorado, pues lo que hay que hacer es una biopsia de piel para poder analizar qué es lo que está pasando y muy seguramente podríamos ver datos como estos. Aquí vemos también otra angiografía en poliarteritis nodosa, en la cual vemos pequeños aneurismas, se van dilatando. Vean la dilatación que hay aquí. Esto es porque es un proceso inflamatorio que ya hizo que la pared del vaso se adelgazara. Aquí vemos también cómo hay a nivel de la circulación hepática, cómo las arterias se hacen de pequeño calibre. Todo esto medido por angiografía. Entonces, este es un paciente que tiene poliarteritis nodosa que van a ocasionar pues afección a nivel gastrointestinal y muchas veces les digo se confunde con abdomen agudo, pero tienen este tipo de pacientes, ¿ok? Podemos ver lesiones de este tipo. Como ven, no tiene un patrón como claro de afección arterial o afección venosa. Es prácticamente la piel la que está afectada. Son lesiones purpúricas, palpables. Van a tener formación de costras en ocasiones. Y estas son lesiones que no curan y van apareciendo. Pueden aparecer en una sola extremidad o en las dos. Y esta lesión, nuevamente, les repito, hay que biopsiarla nuevamente para ver el tipo de afección vascular que se tiene. ¿Ok? Clásicamente hablan de que los pacientes con arteritis de la temporal pueden llegar a tener esto. La realidad es que se ven pocos pacientes. Más que nada hablamos de ataques isquémicos transitorios o enfermedad vascular cerebral en pacientes de más de 60 años. Aquí lo ideal es que si vemos esto inflamado, pues hay que ir a tomar una biopsia de este sitio y esta biopsia se analiza y si hay inflamación de lo que es la pared vascular, entonces hablamos de que hay un proceso de arteritis de la temporal, ¿de acuerdo? La biopsia debe de ser, clásicamente hablan de que se tome biopsia de las dos arterias temporales y es lo más útil para determinar si tiene un proceso de este tipo porque aumenta la especificidad, ¿ok? La enfermedad de Buerger, que esto se da más en pacientes que son fumadores, previamente se veía más. No está muy claro si es un proceso inflamatorio, si es un proceso reactivo de las arterias o de los vasos, ya que muchos de estos pacientes pues no se encontraban inmunocomplejos al momento de realizar biopsias. Sin embargo, son pacientes que tienen isquemia digital o en dedos de muy mal control y de muy mal pronóstico. Este paciente, por ejemplo, en el estudio reportan que tuvo que ser amputado debido a la isquemia que presentaba tan importante. ¿Ok? El tratamiento más importante en esto, que también se conoce como tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger, es la suspensión del tabaquismo en caso de que un paciente lo llegue a presentar. Les comento, ahorita ya es muy raro, pero prácticamente son pacientes que llegan con estos dedos azules, que ya son lesiones isquémicas distales. Al momento de hacer una arteriografía, vean cómo está el daño vascular tan severo en la circulación distal y pues los pacientes normalmente pueden llegar a acabar en amputación, ¿de acuerdo? No, el tratamiento inmunosupresor es poco útil en este tipo de pacientes. Hay que quitar el insulto, que normalmente es el tabaquismo, ¿ok? Aquí vemos nuevamente otra imagen, otra angiografía por enfermedad de Takayasu. Vean cómo a nivel de la aorta abdominal hay prácticamente disminución del calibre vascular
Y eso es lo que puede llegar a causar isquemia o dolor abdominal o daño renal. En este caso, ¿por qué? Porque disminuye la irrigación a estos sitios. Aquí vemos también a nivel del callado aórtico cómo hay lesiones en las cuales se ven inflamatorias, perdón, a nivel estenosis en este nivel, un poquito de dilatación del arco aórtico. Entonces es muy importante pues tener el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, sobre todo cuando epidemiológicamente o clínicamente entran de un tipo de pacientes que pueden llegar a tener esto, pacientes que tienen ya varios procesos inflamatorios, varios procesos quirúrgicos a nivel abdominal y siguen persistiendo, ¿de acuerdo? Vean aquí cómo también disminuye el calibre y vean cómo hay disminución de todo el tamaño de los vasos, ¿ok? Estas ya son imágenes por resonancia, vemos cómo está la dilatación del arco aórtico tan importante, vemos cómo la pared está aumentada, el grosor, el tamaño, ¿de acuerdo? Aquí vemos también cómo aumenta el tamaño. Entonces, eso es lo que se ve en los estudios que se hacen de elección para ese tipo de pacientes. Eh, no les hablé de esto, pero una vez que tengamos la sospecha y tenemos una imagen que no nos queda muy claro, el siguiente proceso que podemos solicitar es un PET-CT, una tomografía por emisión de positrones, en la cual los vasos van a empezar a captar radiación y esto nos va a dar una tomografía por emisión de positrones positiva y si tiene un patrón de afección vascular, pues hablamos de un proceso de vasculitis, ¿ok? Signos de vasculitis intestinal, sobre todo esto es muy importante en aquellos pacientes con dolor abdominal, no tenemos una causa, solicitamos una tomografía. Se sugiere que la tomografía sea con doble contraste para poder verla. Una tomografía abdominal difícilmente nos va a dar una buena demarcación de las estructuras intraabdominales, entonces siempre pidan una tomografía con doble contraste preferentemente, sino que sea contrastada intraabdominal o intravenoso, vía oral o intravenoso. Y nos vamos a ver lesiones como esto, que son lesiones en tiro al blanco, que son ya muy sugestivas de vasculitis abdominal. Vean la lesión, cómo se ve. Esto es por inflamación o edema de la pared. Podemos tener, algunos lo conocen como signos de las zonas, que también se pueden ver algunos por ultrasonido. Vean cómo se inflama un poquito la pared. La grasa mesentérica, el epiplón se puede ver deslustrado, se le llama, o sucio, lo mencionan algunos radiólogos, y esto es muy sugestivo de vasculitis intestinal o enteritis, le llamamos nosotros. Puede haber líquido libre también, como en esta imagen. Sin embargo, lo más clásico es el doble contorno que vemos aquí, ¿de acuerdo? Es una imagen ya por resonancia que se ve mucho más bonita, pero vean cómo se ve la imagen en tiro al blanco. Que esto es prácticamente, habla de una afección de vasculitis, muy seguramente de tipo inflamatoria, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que les quede muy claro, quizás no es el punto del tema, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. La zona en la cual, esta es una úlcera que está en el tobillo de un paciente. Vean la zona, vean el tipo de coloración que hay, la pigmentación, el sitio, que es maleolar. Esto es una úlcera venosa, ¿ok? Entonces es muy importante que lo tengan presente porque luego estamos viendo pacientes que llegan referidos, que están abordándolos como insuficiencia venosa, úlceras venosas, úlceras arteriales y no tienen ninguna relación con el patrón que deben de tener anatómico este tipo de úlceras, ¿de acuerdo? La insuficiencia arterial crónica, la insuficiencia venosa crónica que puede llegar a formar úlceras, tienen patrones ya muy específicos, disminución de los pulsos en el caso de la insuficiencia arterial, cambios en la piel, que son cambios atróficos en la insuficiencia arterial, a diferencia de la insuficiencia venosa o úlceras venosas que van a estar inflamadas con esta coloración violácea por el depósito que hay de ahí de la siderina, que va a tener edema, que va a tener afección sobre todo en esta zona de los tobillos, sobre todo en la región interna de los maleolos, o a diferencia de las lesiones isquémicas que van a ser distales, secas, atróficas, ¿ok? Entonces es muy importante que esto lo tengan en consideración para no caer en errores diagnósticos o hacer que el paciente esté dando vueltas de un médico a otro con tratamientos erróneos, ¿ok? Si tienen esto, muy seguramente lo primero que hay que abordar es la insuficiencia, ¿ok?
Esto se trata con revascularización, muchas de las veces, con medidas para mejorar la perfusión, como silostazol, inhibidores de la fosfodiesterasa en ocasiones, o esto que lo que más funciona pues son las medidas compresivas, ¿no? Y la elevación, ¿ok? Que a diferencia de la vasculitis, el tratamiento es muy distinto. ¿Por qué? Porque las vasculitis van a necesitar, si es infecciosa, tratamiento del proceso infeccioso, y si es inflamatoria, tratamiento inmunosupresor, con esteroides clásicamente, o medicamentos como metotrexato, inhibidores de la interleucina 6, muchos otros, ¿no? Que no es el fin de esta plática finalmente hablar de esto. Vean el patrón nuevamente, patrón venoso, patrón arterial, patrón venoso. Entonces, para que les quede muy claro cómo deben de diferenciar este tipo de afecciones vasculares y no confundirnos por el patrón clínico que tienen, ¿de acuerdo? Este tipo de pacientes normalmente van a ser enfermos ya con comorbilidades, que van a tener diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, a diferencia del paciente que tiene vasculitis, que en ocasiones no tiene muchas de estas enfermedades concomitantes y el patrón de afección es distinto y tiene síntomas de afección sistémica. Nuevamente les repito los síntomas de afección sistémica: fatiga, pérdida de peso, fiebre, dolor articular o dolor muscular. Esos son los síntomas de afección sistémica, ¿ok? Aquí para que quede claro, la enfermedad de Kawasaki se da más en niños, es una urgencia como tal, van a tener este tipo de lesiones, un rash eritematoso o dermatosis eritematosa, como le quieran llamar. Pueden tener estas zonas eritematosas en las regiones palmoplantares, pueden tener descamación, vean cómo se descaman estos niños. Lo clásico que es la inyección conjuntival, que pueden ver aquí. Las mucosas, ese es un síndrome mucocutáneo. ¿Por qué? Porque las mucosas se inflaman, pueden tener la lengua en fresa también, es decir, muy roja, los labios así. Y estos pacientes pues van a requerir un tratamiento, previamente hablaban de aspirina, hay algunos que dan esteroides, sin embargo el esteroide no tiene evidencia como tal alta, pero se utilizan aquellos que fracasan al tratamiento de primera elección, que sería aspirina, y uso de gamma globulina o inmunoglobulina intravenosa en cuanto se detecte. Esta es la fase aguda. Ya después hay que evaluar a los pacientes cardiovascular con un ecocardiograma para ver que no tengan afección coronaria, porque muchos de esos pacientes pueden tener complicaciones por aneurismas coronarios, ¿de acuerdo? Y lo importante pues es que son niños que se benefician bastante del tratamiento. Entrando al fenómeno de Raynaud, pues esto vamos a hablar que es una vasculopatía de pequeño calibre que puede ser común en algunas mujeres jóvenes, sobre todo. Hablamos del fenómeno de Raynaud, que va a tener 3 fases, ¿de acuerdo? Hablamos de una fase blanca en la cual la circulación se va a colapsar totalmente, una fase azul en la cual totalmente no hay adecuada oxigenación a ese nivel, y la fase roja o de reperfusión en la cual el paciente reperfunde. Son procesos de vasoespasmo que en ocasiones pueden ser reactivos. ¿A qué? A estrés, a afección mecánica o cambios emocionales, ¿de acuerdo? Normalmente es reversible. Mucho más frecuente en mujeres que en hombres, 2-1. Puede aparecer hasta en el 2 al 22% de la población. Hablamos de primario cuando no tiene alguna afección secundaria, es decir, alguna enfermedad autoinmune o alguna enfermedad subyacente. Secundario hablamos cuando se va a asociar a alguna otra enfermedad y va a requerir algún otro tipo de tratamiento para evitar que esto progrese. Clásicamente, el paciente que tiene fenómeno de Raynaud, hablamos de una cosa que se llama el síndrome de CREST, que para fines prácticos es una esclerosis sistémica limitada que va a afectar nada más extremidades en regiones distales, ¿ok? Pero bueno, vayamos al primario primero. Va a ser más común en mujeres jóvenes, va a tener ataques simétricos, no va a haber necrosis, no va a haber ulceraciones, no va a haber lesiones en astilla en los dedos, va a haber ausencia de anticuerpos antinucleares, va a tener marcadores inflamatorios como BCG y PCR normales y va a tener una capilaroscopía normal. A diferencia de aquellos que tienen una afección secundaria, la edad más o menos es entre 30 y 40 años de edad, los ataques son intensos, pueden causar dolor, pueden tener datos de necrosis o de ulceración distal
pueden tener anticuerpos. Sobre todo lo que hacemos es un paciente con Raynaud que tengo la duda, pedimos antinucleares. Si están positivos, hacemos un abordaje más extenso. O si hacemos una capilaroscopía y tiene afección de los capilares, hay que hacer un abordaje más extenso porque el paciente puede tener una enfermedad subyacente como lupus, como esclerosis sistémica, como dermatomiositis, como enfermedad mixta o indiferenciada del tejido conectivo, y entonces el cambio, el abordaje es muy distinto al que se hace con alguien que nada más tiene un fenómeno de Raynaud inespecífico, que lo único que hay que hacer es que evite pues, contacto con el frío o medidas, cambios emocionales cuando tenga, cuando tenga una causa-efecto hacia los cambios emocionales muy notable, ¿de acuerdo? Aquí prácticamente hablamos de cómo responde el endotelio, que también para fines prácticos no vale la pena ahondar mucho en esto, simplemente que lo conozcan, que es afección endotelial. El primario, que normalmente pues del 3 al 20% de la población, o del 2 al 22%, más o menos 20%, si es para pregunta de examen, hablan del 5 al 20%, ¿no? Sería la respuesta. Afección prácticamente cuando es secundario, que tenemos anticuerpos antinucleares o capilaroscopía anormal, encontramos que lo más común es que tenga esclerosis sistémica, hasta en un 90%, perdón, en un 90% de los pacientes que tengan esclerosis sistémica se va a presentar un Raynaud secundario, ¿de acuerdo? La que le sigue en frecuencia, aquellos pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo, el 85% lo va a tener. Y ya menos frecuente, otras enfermedades autoinmunes. Ojo, pacientes con vasculitis, de las que ya les hablé previamente, también pueden tener cambios capilaroscópicos o fenómeno de Raynaud. Sin embargo, no hay una prevalencia o un porcentaje claramente bien definido. ¿Ok? Esta es la diferencia. Aquellos pacientes que tienen un fenómeno de Raynaud primario, ¿cuántos pueden evolucionar a un fenómeno de Raynaud secundario? La realidad es que son pocos los que lo pueden llegar a presentar. Un año de incidencia anual de aquellos que lo tienen primario, con un seguimiento hasta de 16 años, solamente un 1% anual va a tener una causa secundaria con el paso del tiempo. ¿Okay? Tratamiento que hay que hacer en este tipo de situaciones cuando es un fenómeno de Raynaud. Si hay una enfermedad subyacente, hay que tratar la enfermedad subyacente. Si es artritis, si es lupus, si es esclerosis sistémica, hay que darle tratamiento para la enfermedad, para evitar la progresión. Como tal, hay que darle de primera línea antagonistas del canales de calcio, como verapamilo, diltiazem, son los no dihidropiridínicos. Podemos utilizar ya inhibidores de la fosfodiesterasa, el más conocido, lo que es el sildenafil. Tadalafil se pueden utilizar. Ya si es muy severo y no hay buena respuesta, pues ya utilizamos medicamentos como nitratos, Bosentan, prostanoides, que eso ya se da de forma secundaria, cuando no hay buena respuesta de forma inicial. Muy importante las medidas higiénicas, en este caso el uso de guantes, evitar los cambios de temperatura, sobre todo cuando es muy reactivo a los cambios de temperatura o al frío, ¿de acuerdo? La capilaroscopía, que es lo que hay que hacer en este tipo de pacientes para ver si tiene un patrón normal o anormal. Se llama capilaroscopio, es una camarita que tiene un microscopio muy pequeño que nos permite ver estos sitios que son los capilares, y lo que hay que ver es que no tenga dilatación como estos, o que se pierda la arquitectura normal, que vayan desapareciendo, ¿ok? Esto es como se debe ver una capilaroscopía prácticamente normal. Se ve como una empalizada. Vean el patrón, con un espacio prácticamente conservado, prácticamente todos a la misma distancia. Hay algunos que pueden tener este tipo de hemorragias, pero están en la zona distal, que eso es normal, ¿de acuerdo? A diferencia de cuando ya hay afección, aquí hablamos de una afección avascular en la cual se perdió prácticamente la presencia de los capilares. Aquí ya hay hemorragias que se hace por la ruptura de los capilares, y aquí vemos la dilatación de las asas de los capilares, lo cual esto ya nos habla de que hay una patología subyacente. Y cuando se ramifican mucho, también pueden tener alguna afección inmunológica subyacente, ¿de acuerdo? Hay estudios en gente con diabetes descontrolada o cardiopatías descontrolada. También pueden llegar a tener afección a nivel de los capilares, pero no presentan fenómeno de Raynaud, la gran mayoría, y no llegan a presentar datos tan severos como estos. ¿Ok? Fenómeno de Raynaud, tenemos
al paciente que tiene años de edad, hacemos un abordaje entonces con capilaroscopía y anticuerpos antinucleares. Sería lo ideal que hay que hacer en este tipo de pacientes. Si no tiene datos de ninguna de esta enfermedad, tranquilizamos al paciente, le damos medidas como evitar frío, nada más, y listo. ¿De acuerdo? Las úlceras digitales, que también en ocasiones pueden llegar a venir los pacientes ya con este grado de complicación. También hay que ver que no tengan de entrada enfermedad de Buerger, que puede ser, sobre todo si tiene tabaquismo. Que no tengan esclerosis sistémica, tocamos la piel, que esta no se encuentre dura o no se encuentre inflamada. Solicitamos anticuerpos antinucleares y vemos que no tenga afección como una teromatosis acelerada, se descarta. La enfermedad es muy compleja. Lo más importante es que ustedes estén conociendo este tipo de patologías y las tengan en mente y no se vayan a que todo es de origen mecánico, que es lo que prácticamente muchos de los casos terminan siendo abordados por desde ese punto de vista. Hay que abordar más al paciente y ver qué es lo que pueda tener subyacente. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan hasta este momento? Yo sí tengo una duda, doctor. Dijo que para ¿No? las vasculitis teníamos que, bueno, el estudio de la opción era la angiotac, pero ¿qué sucede en un paciente que tiene ya pues alguna falla renal? Pues, ¿qué otro estudio se podría realizar? Pacientes que tienen falla renal. Ok, Sí, mira, desde el punto de vista de las vasculitis, aquellos que tienen afección, que estamos sospechando que es de tipo por vasculitis, lo que hay que hacer es biopsia. En el caso que sospechemos que sea una vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, hay que hacer un Doppler, sobre todo a nivel de la circulación renal, para ver si tiene estenosis de alguna arteria. Hay que descartar que no tenga fibrodisplasia muscular, que también es común en mujeres jóvenes. Fibrodisplasia de la musculatura de la arteria renal, eh, para ver que no tenga estos datos, ¿de acuerdo? Eso es lo que podrías hacer en un paciente en el cual sospechas que es vasculitis a nivel renal por alguna de estas causas, ¿ok? no, pero, o sea, en general, sobre todo por el contraste. O sea, si no fuera de todos modos alguna vasculitis a nivel renal, pues por el contraste, ¿qué otro Ok, estudio se podría usar? un ultrasonido Doppler o biopsiarlo. Eso sería lo que podríamos hacer, o podríamos hacer una resonancia sin contraste y en la resonancia podemos solicitar una reconstrucción vascular con un poquito menos de sensibilidad que se fuera contrastada, pero es todo lo que se puede hacer para tratar de diagnosticarlo si tuviéramos afección en caso de que el paciente tuviera lesión renal. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna otra entonces? ¿Nadie más tiene dudas? Hola, Diego. Buenas tardes. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Creo que no. Bueno, pues entonces sería todo ahorita por el momento, ¿de acuerdo? Ok, Muchas gracias, muchísimas doctor. Gracias, gracias. doctor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.